No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Soy una persona escéptica, demasiado tal vez, de esos que necesitan ver para creer, que siempre buscan la explicación lógica incluso cuando las piezas no encajan del todo, y especialmente cuando se trata de lo espiritual, suelo poner los ojos en blanco. Pero irónicamente siempre tuve una especie de anhelo silencioso por vivir algo, una experiencia como las que otros cuentan, ese tipo de encuentros que te sacuden y que no se pueden explicar. Y creo que una vez en mi vida me pasó, algo que hasta hoy no logro entender del todo. Quizá alguien más lo lea y tenga una respuesta, pero yo todavía no la encuentro. Fue poco después de que mi abuela falleciera. Ella no era solo una figura más en la familia, era el pilar, el corazón de todo. Cuando yo era niño, pasaba incontables noches en su casa. Ella me consentía como si yo fuera el único niño en el mundo. Me hacía sentir seguro, querido, sin condiciones. Me cuidaba cuando estaba enfermo, me escuchaba cuando mis propios padres no podían o no sabían cómo. Su casa olía siempre igual, una mezcla entre jabón antiguo, un toque floral suave y algo que solo puedo describir como ella. Su muerte fue devastadora, me dejó tambaleando, emocionalmente perdido. Para ese entonces mi vida tampoco estaba en su mejor momento. No tenía trabajo, la relación con mi novia estaba rota desde hacía tiempo, aunque yo me aferraba a ella como si pudiera arreglar lo que ya no tenía arreglo. Había estado evitando a mi familia, escondiéndome de mis responsabilidades, sintiéndome como un fracaso y sin rumbo. Una noche, después de una fuerte discusión, mi novia me echó del apartamento. Tomé mis cosas a las prisas y me subí al auto sin saber a dónde ir. Manejé sin destino por una autopista del estado en pleno verano, con todas las ventanas abajo y el aire caliente entrando con fuerza. Recuerdo que eran alrededor de las 11 de la noche. Iba llorando, completamente agotado, como si todo el peso del mundo me hubiera caído encima de una sola vez. Y entonces pasó. Sin previo aviso, un olor me envolvió. No fue sutil, no fue una ilusión. Fue como si hubiera abierto la puerta de la casa de mi abuela después de años sin visitarla. Ese aroma tan único, tan íntimamente ligado a ella. Su perfume, el aire de su sala, la ropa que usaba. No era un recuerdo, estaba ahí. Lo respiré una, tal vez 2 veces, profundamente, y luego desapareció, tan rápido como llegó. Me quedé en shock por un segundo, y después me rompí. Solté el volante por un momento, me incliné hacia adelante y lloré como un niño. Pero esta vez no era una tristeza rota, sino una mezcla rara de alivio, consuelo, como si de alguna forma imposible, ella me hubiera encontrado justo cuando más la necesitaba. Nunca volví a experimentar algo así, ni antes ni después. Fue un instante, pero me marcó de una manera que ni siquiera la lógica puede desmontar. A veces me pregunto si fui yo mismo, si mi cerebro quiso consolarme de alguna manera, pero no lo creo. Aquello era real, tan real como el calor del verano o el sonido de mis llantos ahogados por el viento. Tal vez, solo tal vez, el amor de alguien tan profundo y constante como el de una abuela es capaz de cruzar las barreras del tiempo y del espacio. Y quizás, en los momentos más oscuros, nos tocan el hombro de una forma que solo nosotros podemos reconocer. Porque, aunque yo no crea en fantasmas ni en almas que rondan, aquel aroma me encontró, me sostuvo un instante, y después volvió a irse como si nunca hubiera estado allí. Y desde entonces me quedó claro. Hay cosas que simplemente no quieren ser olvidadas. Hay presencias que, aunque el cuerpo se apague, siguen encontrando el camino de regreso. Cuando tenía alrededor de 7 años, me pasó algo que, hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar. Era una noche cualquiera. Mis padres ya se habían ido a dormir y yo estaba en mi habitación, acurrucada bajo las cobijas. En algún punto, durante la noche, me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera mal. Me moví un poco y de pronto me di cuenta de que no podía salir de debajo de la manta. Me enredé, como si la cobija se hubiera apretado sola alrededor de mí. Empecé a entrar en pánico, sentía que me estaba ahogando. Por más que forcejeaba, no podía liberarme. Recuerdo haber gritado, aunque nunca supe si realmente salió sonido de mi boca. Y justo cuando sentí que no podía más, hubo un tirón, como si alguien, desde afuera, hubiese jalado con fuerza la manta. Me quedé quieta, jadeando, y entonces lo vi.
Al pie de mi cama estaba una figura alta, cubierta por una especie de túnica oscura. No se le veían los rasgos, solo unos ojos brillantes que parecían flotar en la sombra de su capucha. Era como una especie de parca, pero no daba miedo. De hecho, sentí una calma inmediata. La figura me miró y sin moverse mucho simplemente dijo: «Todavía no es tu momento». Luego, sin hacer ruido, se desvaneció en la pared. Por supuesto, al día siguiente traté de contárselo a mi mamá, pero ella pensó que había sido una pesadilla, producto de alguna película que tal vez había visto sin permiso. Lo dejé pasar, hasta que volvió a pasar. Unos días después, ya casi dormida, sentí esa presencia otra vez. Abrí los ojos y ahí estaba, de nuevo, al pie de mi cama. No habló, solo me miró. Esta vez no me asusté. Fue como si mi cuerpo reconociera su energía, como si supiera que no me haría daño. Se quedó unos segundos y volvió a desaparecer a través de la misma pared. A la mañana siguiente, mi mamá me dijo que nuestra vecina de al lado, una señora mayor que me regalaba galletas y a veces me enseñaba a cuidar sus plantas, había fallecido en la madrugada, mientras dormía. Me quedé helado. Nunca le conté a nadie sobre esa coincidencia. Sentí que si lo decía en voz alta, algo cambiaría, como si rompiera una regla no escrita. Pasaron los años. Crecí, me hice adulta y terminé entrando al ejército. 4 años atrás me enviaron en una misión a otro país. No era la primera vez que salía, pero esta fue diferente. Una noche empecé a sentir un dolor insoportable en el abdomen. Terminé en el hospital militar con un apéndice reventado. Todo fue rápido, confuso. El dolor, la fiebre, las voces de los médicos me dieron algo para dormir. Pero entre momentos de conciencia y desvanecimiento, lo vi de nuevo. Estaba parado cerca de la camilla, igual que siempre, inmóvil pero presente. Esta vez su voz fue más clara, más firme. Me dijo: «Todavía no es tu momento», y desapareció. Me desperté después de la operación. Me dijeron que, de haber llegado unos minutos más tarde, no lo habría logrado. Que fue suerte, pero yo no creo que haya sido suerte. No después de haberlo visto 3 veces en mi vida. Desde entonces he estado bien. Sigo con mi vida, pero con una especie de conciencia distinta, como si supiera en lo más profundo de mí que hay algo o alguien más allá de lo que entendemos, que aparece justo en esos puntos limítrofes entre la vida y la muerte. No lo veo como un ángel ni como un fantasma. Es otra cosa. Lo curioso es que nunca me dio miedo. Incluso hoy, a veces me pregunto cuándo volveré a verlo, y más importante aún, ¿qué me dirá cuando sí sea mi momento? Déjame decir algo desde el principio. No creo en fantasmas, espíritus ni nada de eso. Nunca he sido de los que creen en señales del más allá, ni en visitas después de la muerte. Siempre me ha gustado pensar que todo tiene una explicación lógica, científica, medible. Y, honestamente, me sentía más cómodo pensando así. Pero hay algo que me pasó el año pasado que todavía no puedo explicar. Y aunque parte de mí sigue intentando encontrarle una causa racional, otra parte simplemente no puede olvidarlo. Durante varios años compartí mi vida con un loro gris africano llamado Miko. Quien ha tenido uno sabe que no son solo mascotas, son compañeros, con personalidades más marcadas que muchas personas. Miko era terco, curioso, inteligente a un nivel que a veces sorprendía. Aprendía palabras rápido, imitaba sonidos, se burlaba de mí si me caía o si me enojaba por algo, y tenía un sentido del humor rarísimo. Era de verdad como vivir con un niño travieso y brillante metido en el cuerpo de un pequeño dinosaurio con alas. Tenía sus manías, por ejemplo, le encantaban las galletas de la fortuna, pero no por el sabor. Las usaba como si fueran juguetes. Rompía la galleta con el pico, sacaba el papelito, lo examinaba por un segundo, como si leyera el mensaje, y luego lo destruía en pedacitos. Era su rutina, y yo, cada vez que pedía comida china, le guardaba una galleta solo para él. Hasta tenía su propia caja con algunas en la cocina. Miko no solo vivía conmigo, llenaba mi casa, sabía cuándo llegaba del trabajo, sabía cuándo estaba triste. Se subía a mi hombro sin avisar, me gritaba si me pasaba de la hora de su comida y dormía en su jaula, pero solo si la ponía cerca del ventanal. Decía mi nombre. Bueno, una versión medio distorsionada de él, pero era constante. Mi vida giraba bastante en torno a él, más de lo que me daba cuenta, y entonces todo se vino abajo.
Una tarde, mientras limpiaba el comedor, dejé una ventana abierta sin darme cuenta. Fue un descuido de segundos. Un ruido lo asustó, salió volando y no alcanzó a esquivar el ventilador de techo. No quiero entrar en detalles. Solo diré que fue rápido y que me sentí como si se me hubiera roto el corazón en 1000 pedazos. Me arrodillé en el suelo sin saber qué hacer. Grité, lloré. No pude dormir esa noche y al día siguiente simplemente no fui al trabajo. Llamé, apenas pude hablar. Estaba enfermo del alma, pero también físicamente. Me dolía la cabeza, tenía náuseas y un peso enorme en el pecho. Me acosté en el sillón de la sala con una manta encima. Solo quería desaparecer por un rato. Esa tarde me quedé dormido y soñé con él. En el sueño estaba todo como era antes. Yo en el sillón, él brincando en su jaula, emitiendo esos sonidos tan suyos. No era un sueño especialmente emotivo o raro. Era como una escena común de nuestras tardes juntos. Pero en un momento, mientras dormía tapado hasta casi la cintura, sentí algo que me sacó del sueño de golpe. Una mordida en el dedo del pie. No fue algo suave, fue exactamente como él mordía cuando quería llamar mi atención. Lo hacía seguido. Si me ignoraba o no le daba su galleta, ¡zas! Miko atacaba el dedo. Por eso me desperté de inmediato, confundido, con el corazón a 1000. Y ahí fue cuando empezó lo raro. Me incorporé de golpe. El cuarto estaba en penumbra. Miré mis pies y en el dedo que sobresalía de la manta tenía una pequeña marca, como un pellizco. No sangraba, pero ardía un poco. Al principio pensé que tal vez me lo había rascado dormido o algo así, pero entonces vi algo que me dejó helado. Justo al lado de mi pie, en el sofá, estaba un papelito de galleta de la fortuna, medio arrugado, con las esquinas masticadas, pero entero. No estaba roto como solía dejarlo Miko. Lo reconocí al instante. Era de la galleta que le había dado el día anterior, la última que comió, la que debería haber estado triturada en el fondo de su jaula. ¿Cómo había llegado ahí? Revisé todo. Su jaula seguía cerrada, el suelo estaba limpio. No lo había pisado, no lo tenía en la ropa. Simplemente apareció. Con las manos temblorosas lo abrí y decía: todo tiene un final. Me quedé paralizado. Leí la frase una y otra vez. No sabía si llorar, reír, enojarme o volverme loco. Era un mensaje simple, sí, pero en ese momento, con esa coincidencia, con esa mordida que aún ardía, sentí que alguien o algo me estaba diciendo algo más. No tengo cómo explicarlo. Tal vez estaba tan abrumado que mi mente creó todo. Tal vez el papel ya estaba ahí y yo simplemente no lo había visto. Pero por más que intenté encontrarle una razón lógica, no pude. Desde ese día guardo ese papel doblado en mi cartera, junto a una pequeña pluma gris que encontré al limpiar su jaula por última vez. A veces, cuando tengo un día malo, lo saco y lo leo. No sé por qué. Tal vez porque en el fondo quiero pensar que de alguna manera Miko encontró la forma de decirme adiós, o quizás solo estoy tratando de encontrarle sentido a una pérdida que todavía no supero del todo. Cuando era muy pequeña, tendría unos 4 o 5 años, me enfermé una noche. No era nada grave, según me han contado mis padres, solo una fiebre leve y malestar general, de esos que vienen de repente y te dejan apagada. Era invierno y la casa donde vivíamos, una enorme y antigua casa de campo que había pertenecido a varias generaciones de familias antes que la nuestra, siempre crujía con el viento. Mis padres me acostaron temprano con un jarabe para la fiebre, un vasito de agua en la mesita de noche y muchas mantas. Se aseguraron de que estuviera bien arropada, me dieron un beso en la frente y bajaron a la sala a ver la televisión. Esa casa tenía más de 200 años. El salón principal era, literalmente, una cabaña de troncos original, construida a mano, y todo lo demás se había ido añadiendo con los años como parches, habitaciones, un segundo piso, un porche trasero. Mi cuarto estaba en la parte más antigua, justo encima de lo que solía ser la sala original de la cabaña. Mis padres siempre decían que esa parte de la casa tenía personalidad, no necesariamente mala, pero definitivamente extraña. Puertas que se cerraban solas, objetos que no estaban donde uno los había dejado, y esa sensación constante de que alguien más estaba ahí contigo, aunque estuvieras sola. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada. Mi mamá, sorprendida de que ya estuviera despierta tan temprano, me preguntó cómo me sentía. Les dije, muy tranquila,
que ya me sentía bien, que el doctor había venido en la noche y me había curado. ¿Qué doctor?, preguntó mi papá frunciendo el ceño. El doctor Merriweather, dije con total naturalidad, como si lo conociera de toda la vida. Entró a mi cuarto cuando dormía, se sentó en la silla al lado de mi cama y me puso la mano en la frente. Me dijo que estaría bien. Y ya me siento bien. Mis padres se miraron entre ellos. Ellos jamás me habían mencionado ese nombre. Ni siquiera sabían que yo supiera lo que era un doctor, mucho menos uno con un apellido tan particular. Pero lo que más les sorprendió fue lo siguiente. Hacía muchas décadas, esa casa había sido conocida localmente como la Casa Merriweather, por una familia que había vivido allí a principios del siglo XX. El patriarca era, efectivamente, un médico de renombre en el pueblo. El doctor Jonathan Merriweather, conocido por tratar a los vecinos cuando aún se hacían visitas a domicilio y se recetaban remedios herbales mezclados con ciencia temprana. Al parecer, murió en su dormitorio, justo arriba del salón, donde hoy estaba mi habitación. Yo era demasiado pequeña para haber leído o escuchado algo sobre ese hombre o su familia, y por si fuera poco, mis padres ni siquiera sabían esa historia completa en ese momento. Fue mi abuela la que días después confirmó la información cuando mi mamá le comentó lo que yo había dicho. Durante años, cuando recordaban aquella noche, mis padres intentaban darle una explicación lógica, que quizá escuché alguna conversación o que lo había soñado, pero ellos sabían que en esa casa había algo diferente. Nada que diera miedo exactamente, pero sí una sensación de presencia, como si el tiempo allí no se moviera igual, como si algo de las personas que pasaron por esas paredes seguía atado de alguna manera, sin querer hacer daño, solo estando. Soy triatleta, corro casi todos los días y como vivo cerca de un área boscosa enorme, una buena parte de mis entrenamientos la hago ahí, por senderos rodeados de árboles, entre caminos de tierra y hojarasca. Es mi lugar favorito para correr, lo conozco como la palma de mi mano. Podría hacer el circuito con los ojos cerrados y no exagero. Hace un par de años tuve una experiencia ahí que, honestamente, todavía no sé cómo explicar. Era una tarde de invierno, salí del trabajo un poco más tarde de lo planeado y ya venía una tormenta de nieve, pero eso no me detuvo, al contrario. Me encantan esas condiciones, el cielo gris, la calma previa a la tormenta, el silencio absoluto donde ni una rama se mueve. Es como si el bosque entero aguantara la respiración. Ese día estaba así, silencio total. Solo empezaban a caer unos copos finísimos, y el aire estaba tan quieto que podía escuchar cómo caían sobre las hojas secas. Era perfecto. Llevaba mi lámpara frontal por si oscurecía más rápido de lo previsto. Pensaba correr 1 hora y regresar cuando ya estuviera oscuro. Para mí, eso sonaba como una muy buena tarde. Empiezo a correr con toda la emoción del mundo. Esa parte del bosque la he recorrido literalmente cientos de veces. No exagero. Llevo casi 8 años entrenando ahí. Conozco cada giro, cada subida, cada sonido típico del lugar. Nunca me ha pasado nada raro. Lo más emocionante que he visto por ahí son ciervos o mapaches cruzando el camino. Pero esa vez fue diferente. Apenas iba a 1 kilómetro dentro del bosque cuando me invadió esa sensación incómoda que se te mete por la espalda y se te instala en la nuca. Se me erizó el vello y el estómago me dio un vuelco. No es tan raro tener esa reacción cuando corres solo en la naturaleza al anochecer. Me ha pasado otras veces. A veces el cerebro solo juega con uno, sobre todo en zonas con historia. Este bosque, por ejemplo, tiene algunos cementerios antiguos de la época colonial, abandonados y esparcidos por ahí. Nada especialmente siniestro, pero ayudan a que tu imaginación se ponga creativa si estás solo y empieza a oscurecer. Pero esa zona en particular del sendero nunca me había dado malas vibras. Al contrario, siempre me pareció de las partes más tranquilas. Así que me desconcertó sentir esa incomodidad justo ahí. Intenté ignorarlo. Seguí corriendo, pero no logré avanzar más de 6 o 7 metros cuando mi cuerpo, sin avisar, se detuvo, en seco. Como si algo dentro de mí hubiera tirado del freno de emergencia. Una parte de mi cabeza pensaba, ¿qué estás haciendo? No seas ridículo, no pasa nada. No hay razón para arruinar esta corrida. Pero la otra mitad estaba en modo alerta máxima, instinto puro. De repente sentí ganas de orinar, una reacción muy física que, si lo piensas, tiene sentido en situaciones de miedo extremo. Mi cuerpo estaba respondiendo como si estuviera frente a una amenaza real, no imaginaria.
real. Me detuve para tomar aire junto a unos arbustos y mientras lo hacía, esa parte racional de mi cerebro fue apagándose poco a poco mientras la parte instintiva subía el volumen a tope. Cuando terminé, traté de seguir corriendo. Di 2 pasos, solo 2, y fue como chocar contra una pared invisible. No podía seguir avanzando, no era una decisión mental. Era como si mi cuerpo dijera, no, ni un paso más. Y entonces me invadió una sensación de desesperanza absoluta, oscura, total. Nunca había sentido eso. El miedo era tan físico como emocional. No podía ver nada raro frente a mí, pero en mi cabeza veía todo con claridad. Delante de mí había una pequeña loma. El sendero la cruzaba y descendía por el otro lado entre pinos y arbustos densos. No veía lo que había más allá, pero mi mente me pintó una imagen muy específica. Un oso, hambriento, esperando su última oportunidad antes de que cayera la tormenta. Podía olerme, sabía que venía alguien, y estaba ahí, esperando a ver si yo cruzaba la colina. No sé si eso era cierto, pero no lo cuestioné, no tuve dudas. Era como si yo no estuviera imaginando nada, sino conectando directamente con algo. Era una sensación muy clara, yo era la presa. Me di la vuelta despacio, sin correr, como si supiera que cualquier ruido podría delatarme. Caminé de regreso como si mis pies pesaran toneladas, con el corazón desbocado y el pecho apretado. Cada crujido de las hojas bajo mis pies sonaba como si estuviera pisando vidrios. Sentía que si me movía mal, si hacía el menor ruido, algo iba a lanzarse sobre mí desde la oscuridad. No podía pensar, solo existía esa urgencia de desaparecer. Cuando ya me faltaba como medio kilómetro para llegar a la salida del bosque, dije, al diablo con esto, y salí corriendo como si mi vida dependiera de ello. Un sprint a máxima velocidad, sin parar, ni mirar atrás. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Llegué al auto jadeando, con las manos temblorosas. Cerré la puerta y no me sentía a salvo hasta que estuve a varios kilómetros de ahí, y aún así, no lograba sacudirme la sensación. Tardé horas en calmarme. Fue como si aquello siguiera observándome desde lejos. Lo más raro es que no vi nada, no escuché gruñidos, no hubo ojos brillando en la oscuridad, pero esa sensación, ese miedo, fue lo más real que he sentido nunca. No era mi imaginación, no era una película en mi cabeza, era instinto puro. Algo estaba ahí, y yo lo sabía, aunque no pudiera explicarlo. Sigo corriendo por ese mismo sendero, no dejé de ir. Paso por ese mismo punto con frecuencia, y la mayoría de los días no siento nada, ni siquiera lo pienso, pero de vez en cuando al pasar por ese tramo exacto me vuelve un cosquilleo en la espalda, como si algo o alguien aún recordara que una vez yo supe que estaba ahí. Tal vez fue solo mi cerebro reaccionando mal, tal vez fue un fallo del sistema, pero si no lo fue, bueno, no quiero saber qué habría pasado si hubiera cruzado esa colina. He sido alérgica a los gatos toda mi vida, y no una alergia leve, de esas que se soportan con un par de estornudos. Number dot. La mía era grave. Con mi asma, ni siquiera podía estar en una casa donde hubiera un gato. Me bastaban unos minutos y ya tenía los ojos tan hinchados que no podía abrirlos, la nariz chorreando como un grifo roto y los bronquios cerrándose al punto de necesitar tratamiento inmediato. Pasé así 43 años. 43 años queriendo acariciar gatos como cualquier amante de los animales, pero sabiendo que no podía ni acercarme. Amaba a los animales, todos. Siempre tuvimos perros, grandes, pequeños, adoptados. Pero un gato, eso era imposible. Por más que me gustaran, era una línea que no podía cruzar. Mi cuerpo simplemente no lo permitía. Y entonces llegó mi hija. La llamamos como mi mamá, que falleció poco antes de que ella naciera. Desde muy chiquita, como a los 5 años, desarrolló una fascinación profunda con los gatos. No era una simple etapa de infancia, era una obsesión. Me maullaba, me rogaba por un gato cada cumpleaños, cada Navidad, dibujaba gatos, jugaba a ser uno, veía videos de gatos a escondidas. Yo sentía una culpa horrible, quería darle todo, pero con eso no podía negociar. Era mi salud, literalmente. Recuerdo que cuando pasó el huracán Sandy, nuestra zona costera quedó muy afectada. Entre otras cosas, la plaga de ratas que se soltó en el vecindario fue espantosa, y ahí sí pensé, Dios mío, si pudiera tener un gato, lo haría ahora mismo, pero no podía.
Y entonces, el año pasado, en mayo, pasó algo que todavía me cuesta explicar. Volví a casa después del trabajo y me encuentro con mi hija corriendo por el jardín con una gatita pequeña, flaca, de color blanco con naranja, siguiéndola como si fuera un perrito. Todos los vecinos estaban afuera, riéndose, medio asombrados, porque la escena era rara. Esa minigata desnutrida iba detrás de mi hija como si la conociera de toda la vida. No tenía miedo, no se escondía, al contrario, se dejaba cargar como un bebé, y mi hija, feliz, la paseaba en brazos. Yo me quedé en shock, pero más allá de eso, preocupada. Mi primer impulso fue alejarme, porque pensé que me iba a dar una crisis alérgica en cualquier momento. Pero no pasó nada, solo la miré de lejos. Esa noche la gata seguía en el patio. No se movía de ahí. Le preparé un platito con comida y una camita improvisada afuera. Pensé, está bien, mañana se irá. Pero no se fue, se quedó, y se volvió rutina. Yo la alimentaba, ella jugaba con mi hija, dormía afuera, todo iba bien, hasta que vi en las noticias que venía una tormenta fuerte. El tipo de tormenta que no quieres pasar a la intemperie si mides 20 centímetros y pesas 1 kilo. Esa noche le armé un refugio con una caja de plástico y una manta gruesa, pero me senté al lado de ella antes de irme a dormir. No sé por qué lo hice, solo lo hice, y sin pensarlo empecé a acariciarla. Me quedé esperando el picor en los ojos, la opresión en el pecho, la nariz taponada, pero nada, nada. Era como si mi cuerpo dijera, esta no, con esta no hay problema. Cuando empezó a llover con fuerza, simplemente no pude dejarla fuera. Tomé una decisión que nunca imaginé. La metí a casa. La dejé dormir esa noche con nosotros, y desde entonces nunca más se fue. Lo extraño fue que desde ese primer contacto nunca tuve una reacción alérgica con ella. Nada de lo que me había afectado durante más de 4 décadas pasó, como si esa alergia específica hubiera desaparecido por completo. Kitty, así la llamamos, se instaló en nuestra vida como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Era un gato callejero, sí, pero actuaba como si ya supiera cómo vivir en casa. No hacía destrozos, usaba la caja de arena como si nada. Dormía pegada a mi hija en su cama todas las noches, y como si fuera poco, en menos de una semana las ratas del sótano desaparecieron. No exagero, fue como si supieran que ella era una experta cazadora, la respetaban o le tenían miedo. Unas semanas después descubrimos que venía con sorpresa, estaba embarazada, tuvo 5 gatitos, todos sanos, todos adorables, y con ninguno de ellos tengo reacción alérgica tampoco. Es como si mi sistema inmunológico decidiera que esta pequeña familia felina estaba exenta de sus reglas. Ahora, mi hija tiene 6 gatos en casa, y yo, la mujer que no podía estar 5 minutos en una casa con un gato, vivo rodeada de ellos. Todos nacidos de esa primera gata mágica que un día apareció en el jardín y escogió quedarse con nosotras. Y aquí es donde entra lo verdaderamente extraño. Nunca supimos de dónde vino Kitty, no tenía chip, ni collar, ni rastro de dueños. No era una gata salvaje, era sociable, limpia, cero agresiva. Se comportaba como si hubiera sido criada por humanos, y sin embargo, nadie en la zona la reconocía. Parecía haber salido de la nada, como si hubiera bajado del cielo directo al regazo de mi hija. Mi madre, la abuela de mi hija, también adoraba a los gatos. Tenía el pelo rojizo, casi del mismo tono que el pelaje de Kitty. A veces, cuando veo cómo la gata se enrosca en los brazos de mi hija mientras duerme, o cómo la mira con esa calma total, me pregunto, ¿y si fue ella? ¿Y si de algún modo que no entiendo, fue mi mamá quien mandó a Kitty? Una gata perfecta, sin pulgas, sin miedo, sin alergias, que apareció justo cuando mi hija más la deseaba y yo más la necesitaba. Una gata que borró una alergia de toda la vida, como si tuviera permiso especial para quedarse. No tengo pruebas de nada, solo tengo esta historia, pero créeme cuando digo que, desde que llegó Kitty, no volví a ver el mundo de la misma manera. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 15,600 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. Gracias por cuestionar lo que creemos saber, por abrir sus mentes a lo imposible y por acompañarnos en cada nueva historia, misterio y falla en la realidad. En este universo y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva a esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso.
Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. Ahora también nos pueden encontrar en Facebook como Encuentros Tenebrosos. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.